Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy les mostraré cómo mover, eliminar y cambiar componentes de un circuito. Las operaciones de mover y eliminar en AutoCAD Electrical son iguales que en cualquier otro programa de Autodesk, pero cuando se trata de mover o eliminar componentes de un circuito eléctrico, el procedimiento es diferente. El circuito que hemos construido hasta ahora para estos dos motores es un circuito para realizar el arranque directo de un motor trifásico. Existen varias formas de realizar un arranque directo de un motor trifásico y esto depende de cómo se realice la combinación de los componentes de arranque. Para este caso es un arranque directo por contactor y está compuesto, como puede ver, de un interruptor termomagnético que hace la protección térmica y la protección magnética al mismo tiempo, un contactor tripolar y el motor trifásico. Otro tipo de arranque directo por contactor se compone de un seccionador con fusibles que funciona para la protección magnética, un contactor tripolar y un relé térmico. En cualquier tipo de arranque directo por contactor que se use, debe de considerarse de incluir los siguientes componentes. Un contactor tripolar, pues sin su presencia dejaría de ser un arranque con contactor. La protección contra sobrecorrientes, que comúnmente se le llama sobrecargas, y que tiene como peligro el incremento descontrolado de la temperatura en los conductores, que puede dañarlos. Una descripción correcta es decir que se debe implementar una protección térmica para controlar la temperatura del conductor. Y finalmente la protección contra cortocircuitos o corrientes altas, y las cuales se deben interrumpir de forma muy rápida. Su permanencia en el circuito puede dañar los conductores. Esta protección se realiza en algunos casos con un seccionador con fusibles. Este nuevo tipo de arranque es el que vamos a implementar, así que debemos realizar las siguientes acciones. Primero vamos a eliminar el interruptor termomagnético, luego vamos a instalar un seccionador con fusibles, luego vamos a mover el contactor hacia arriba para colocar el siguiente equipo después y antes del motor y finalmente instalar un relé térmico. Comenzaremos eliminando el interruptor termomagnético. Para ello vamos al panel donde se encuentran todas las funciones para editar los componentes. Aquí vamos a seleccionar la función que dice eliminar. Observe cómo es este símbolo. Si deja el puntero del ratón un momento saldrá la descripción de la operación que puede realizar. Aquí dice que con esta función puede borrar los componentes y corregir el corte de los conductores. Lo vamos a seleccionar y luego nos acercamos al componente que queremos eliminar y se selecciona solo un polo del componente. En algunos casos es posible utilizar esta operación, pero ahora vamos a tener que eliminar todo el componente, así que debemos seleccionar los tres polos. Luego debemos hacer un clic derecho o presionar la tecla Enter de nuestro teclado. Una ventana con una pregunta aparece. Esto es muy importante. Primero nos indica que varios componentes o dispositivos se van a eliminar o borrar. Para el programa son varios porque los considera como dispositivos independientes por cada polo. Luego nos pregunta si deseamos buscar y navegar, o sea, ir a donde se encuentran los contactos secundarios de este componente si es que los hay. Este interruptor no tiene contactos secundarios que estén, por ejemplo, relacionados a un circuito de control o a otro circuito. En este caso lo sabemos porque hemos construido el circuito y además es muy sencillo. Pero si se trata de un circuito construido por otro y además consta de muchos planos, es posible que se trate de eliminar un componente que está relacionado con otros dibujos. Así que es donde el programa me ayudaría a ubicarlos para saber cómo reemplazarlos o analizar si al eliminarlos el circuito no tendrá problemas para continuar funcionando. Así que para continuar de forma correcta le voy a decir que sí y presionaré el botón que dice OK. Una nueva ventana con varias opciones para guardar el dibujo aparece. Vamos a decirle que sí y continuamos. Como puede observar, el componente se ha borrado y el conductor se restablece como si no hubiera existido el componente antes. Esto es lo que hace diferente la operación común de eliminar con la operación correcta de eliminar componentes en AutoCAD Electrical. De esta forma, el programa actualiza la base de datos de forma correcta y podrá realizar la numeración de los cables
de forma correcta también. Ahora, en reemplazo del interruptor termomagnético instalaremos un seccionador con fusibles. Vamos al icono de componentes y dentro ubicamos el grupo de fusibles, transformadores y reactores. Lo abrimos y luego vamos al subgrupo de fusibles seccionadores. Ahora seleccionamos el seccionador de 3 polos. Observe que en la ventana de componentes recién usados no aparece ninguno. Esto es porque para este video hemos abierto el programa de nuevo. Los componentes recientes solo se conservan mientras estemos trabajando en el dibujo. Una vez que cerremos el programa, estos desaparecen y la ventana vuelve a cargar los componentes más usados de esta sesión. Ahora nos acercamos al conductor de la izquierda y repetimos el proceso de los videos anteriores. Vamos a completar la operación y en la ventana de edición vamos a ingresar 2 descripciones. En la línea 1 vamos a poner seccionador y en la línea 2 pondremos con fusibles. Cerramos y guardamos haciendo clic en OK. Listo, ya tenemos nuestro seccionador con fusibles instalado. Debajo del contactor vamos a instalar un relé térmico, así que debemos mover este contactor hacia la parte superior para dejar espacio para la instalación de este nuevo componente. Esto lo vamos a hacer seleccionando la función mover, que se encuentra en el panel para editar los componentes. El símbolo es el mismo que se usa en AutoCAD. Lo seleccionamos y luego nos acercamos al componente y hacemos clic sobre él. Observe que un cuadrado con una cruz en medio aparece y su movimiento está limitado hacia arriba o hacia abajo. Así que lo movemos hacia arriba hasta el lugar deseado y hacemos clic nuevamente. Una ventana aparece preguntando si la operación afectará a los componentes vinculados, que son los demás polos. En este caso le vamos a decir que sí. Listo, ya tenemos el contactor en una nueva ubicación. Observe nuevamente cómo el conductor se va adecuando a la nueva posición del componente. Ahora vamos a instalar el relé térmico. Vamos al icono del menú y abrimos el grupo de interruptores y seccionadores. Dentro ubicamos el subgrupo de interruptor de 3 polos y seleccionamos el interruptor térmico. Lo llevamos a nuestro conductor de la izquierda, lo instalamos como ya sabemos hacerlo y concluimos el proceso. En la ventana de descripciones le vamos a poner relé térmico. Listo, ya tenemos nuestro nuevo circuito de arranque directo con contactor para el motor trifásico número 1. Si observa, el programa ha numerado los conductores de forma automática. Podemos volver a numerarlos si lo deseamos. Por ahora, lo dejaremos como está. Pues bien, eso es todo en este video. En el siguiente analizaremos el circuito de mando y haremos modificaciones para que todo funcione de forma correcta. Así que los espero.